He titulado esta presentación La educación de los niños en la familia, el ejemplo de Jesús. Como lectores comprometidos con las enseñanzas del libro, queremos o nos gustaría tener una guía para educar a los niños en las enseñanzas de la quinta revelación. Porque por desgracia los niños no vienen con una guía o un manual de instrucciones debajo del brazo, así que tenemos que arreglárnoslas como podemos cuando traemos una nueva vida al mundo y bueno, y tenemos que educar a esa nueva vida. Aunque no hay documentos específicos sobre este particular, el libro sí que contiene muchas perlas de sabiduría dispersas por lo que es todo el libro, que nos pueden servir e inspirar. En aras de la brevedad, no voy a detenerme en todas las referencias que se hacen sobre la educación de los niños, aunque bueno, hay citas muy valiosas. Y sin embargo, quiero centrarme en el ejemplo que Jesús nos dio como padre hermano de su familia terrenal y también, por otra parte, en las enseñanzas que ofreció respecto a la educación de los niños y a cómo los consideraba. Pero antes quiero dar una breve pincelada a cómo fue Jesús como hijo. Nos dicen en el libro que ya a los 11 años, o sea, uno o 2 años antes de lo previsto, ya se vio obligado a asumir las responsabilidades de primogénito con motivo del nacimiento de su hermano Judá. Si recordáis, después del nacimiento de Judá, María enfermó, estuvo varias semanas en cama, incluso José pues tenía que estar cuidándola y Jesús, a partir de ahí pues ya digamos que dejó de ser niño y ya empezó a tomar las responsabilidades del primogénito antes de lo que era costumbre en una familia judía. Desde que fue simplemente el hijo primogénito, Jesús hizo reajustes en su familia, pero siempre desde el respeto y la intención de mejorar la vida familiar. Hay una cita al documento 124 que dice que con el paso del tiempo Jesús contribuyó mucho a modificar las prácticas religiosas de su familia, como los rezos y otras costumbres. Y en el documento 127 nos dicen que con el paso del tiempo Jesús contribuyó mucho a liberalizar y modificar las enseñanzas y las prácticas de la familia sobre la observancia del sábado y otros muchos aspectos de la religión. Es cierto que no siempre Jesús estuvo de acuerdo con sus padres o más bien con las costumbres de la época, pero Jesús siempre mantuvo una actitud de respeto y obediencia hacia sus padres. O sea, eso para él era prioritario antes que tener la razón sobre una tradición en concreto o una costumbre en concreto de la sociedad judía de la época. Y además nos dice en el documento 124 que nunca eludió la responsabilidad de hacer estos ajustes cada día entre, por un lado, la lealtad a sus convicciones personales y el deber hacia su familia. Y obtuvo la satisfacción de armonizar cada vez más sus convicciones personales y sus obligaciones familiares en un concepto magistral de solidaridad colectiva basada en la lealtad, la equidad, la tolerancia y el amor. Dicho esto, vamos a ver ahora cómo fue Jesús como padre hermano. ¿Cuál fue el hecho decisivo que hizo que Jesús pasara a asumir este rol? Pues fue la muerte de su padre terrenal, José, en un accidente, como sabéis, porque era constructor, tuvo un accidente laboral, y falleció. Y bueno, él tenía 14 años y a partir de entonces pues tuvo que asumir la responsabilidad de sacar adelante su familia, porque entonces pues no había otra posibilidad que hacerlo por sus propios medios, no había prestaciones sociales como tenemos ahora, ni ningún tipo de beneficio social, ¿no?
Eran las familias las que tenían que arreglárselas como podían. Nos dice, incluso en el libro, en el documento 124, que la experiencia de Jesús como padre entre comillas, fue más amplia y prolongada que la que se le concedió a su padre terrenal, a José, lo cual no deja de ser curioso. Y estuvo a la altura del criterio que establecería más adelante para sí mismo: convertirse en un maestro y hermano mayor, sabio, paciente, comprensivo y eficaz para su familia, tan repentinamente golpeada por el dolor de esta pérdida inesperada. Sabemos que como hijo creador le estaba prohibido tener descendencia, no podía tener hijos en la tierra al otorgarse como mortal, como cualquier hijo creador. Así que tener que hacerse cargo de su familia terrenal fue la circunstancia perfecta para experimentar la paternidad bueno, y las experiencias que ésta conlleva. El bienestar de su familia fue siempre lo primero. De hecho, no comenzó su vida pública hasta que su hermano Santiago se convirtió en el cabeza de familia y sus hermanos más mayores ya empezaron a casarse. Incluso llevó a todos sus hermanos varones para la Pascua, aun cuando la situación económica no era buena. Y lo importante, como sería de esperar en cualquier padre, es que no mostró nunca ningún favoritismo en el trato con su familia. A pesar de su juventud, porque recordemos que tenía 14 años cuando asumió la responsabilidad de padre hermano, fue un verdadero padre para su familia y pasaba todas las horas posibles con los niños y ellos lo amaban de corazón. Esto, bueno, también nos hace reflexionar en cómo es la situación de los padres actualmente y cuántos de ellos pueden pasar o quieren pasar todas las horas posibles con los niños, ¿no? Vamos a ver ahora cuál era la organización, el funcionamiento de la familia de Jesús. Hay un rasgo que a mí me parece muy significativo, que es el método educativo de Jesús, que podríamos llamar la exhortación positiva. En el antiguo sistema judío, y yo me atrevería a decir que todavía existe, el método principal de educar a los niños era el de prohibir, el de decir, no harás esto, no harás aquello. En cambio, Jesús utilizaba justamente lo contrario, se hacía la exhortación positiva, el decir, debes hacer esto, debes hacer aquello. No empleó nunca el método negativo. ¿Por qué evitaba el método negativo? Porque cuando se prohíbe el mal, lo que se hace es darle demasiada importancia, lo estás enfatizando. Y en cambio, si ordenaba hacer el bien, era precisamente para exaltarlo. Otra cosa que llama la atención es que en su casa la hora de la oración era el momento de tratar todos los asuntos relacionados con el bienestar de la familia. Esto también me parece un rasgo interesante a tener en cuenta. Jesús también empezó a imponer una sabia disciplina a sus hermanos desde muy pequeños, de modo que hubo que castigarlos pocas veces o ninguna para que obedecieran pronto y de buen grado. Como ya veremos un poco más adelante en la presentación, la única excepción era su hermano Judá, que era el oveja negra de la familia. Y lo curioso es que cuando Jesús se veía obligado a castigar, siempre lo decidían los hijos mayores por unanimidad. O sea, nunca era Jesús solo el que imponía el castigo. Y aquí vemos de nuevo que la función de la justicia siempre es colectiva, o sea, nunca es individual. Y Jesús lo aplicaba también en su familia. Y no solo eso, sino que además el propio Judá aceptaba ese castigo antes de serle impuesto. O sea, que era una cosa como consensuada entre
entre los hermanos y el infractor, que me parece también muy, muy interesante. Por otro lado, aunque Jesús era muy metódico y sistemático en todo lo que hacía, era flexible en sus interpretaciones y se adaptaba a cada persona a la hora de tomar decisiones administrativas, cosa que además de reconfortar a todos los niños, a todos sus hermanos, despertaba en ellos una gran admiración por el espíritu de justicia con que actuaba siempre su hermano padre. O sea, que no era siempre una justicia inflexible la que se impartía, sino que siempre se tenían en cuenta pues, las circunstancias de cada uno, ¿no? Nunca hizo un castigo arbitrario a sus hermanos. Esa justicia constante y esa consideración personal fue precisamente lo que hizo que Jesús fuera muy querido por toda su familia. En esto, en lo de la arbitrariedad del castigo, pues también nos debería dar de reflexionar porque muchas veces como padres tendemos a ser arbitrarios en esto, ¿no? Y es algo que, bueno, que Jesús con su ejemplo pues nos anima a evitar. Santiago y Simón, los dos hermanos mayores de Jesús, procuraban imitar los métodos de persuasión y no resistencia de Jesús para belicosos y a veces iracundos compañeros de juego, y lo consiguieron bastantes veces. O sea, había hermanos que sí que aplicaban los métodos de Jesús fuera de la familia. Sin embargo, había hermanos como Judá y José que les costaba más. Sobre todo a Judá tenía especial tendencia a no seguir ese método de no resistencia, pero curiosamente no eran castigados ninguno de sus hermanos por incumplir las enseñanzas personales, lo cual pues también es digno de mención. Esta actitud de Jesús hacía que todos los niños en general y las niñas en especial le contaban a Jesús sus problemas y confiaban en él como lo harían con un padre cariñoso. Otra cosa también interesante es el tema de la enseñanza de sus hermanas. Sabéis que los únicos que recibían educación en la sinagoga eran los niños, o sea, las niñas recibían muy poca educación en la sociedad judía, por no decir prácticamente ninguna. Sin embargo, Jesús, con el acuerdo de su madre, consideraba que tanto sus hermanas como sus hermanos debían recibir una educación. Y como en aquel momento la sociedad judía no ofrecía a sus hermanas esa posibilidad, pues lo que hicieron fue organizar como una escuela en su casa, dentro de la familia, lo cual pues también nos inspira a que, bueno, no echemos siempre la culpa a la sociedad de que no nos ofrece herramientas cuando en el mismo hogar pues se pueden ofrecer esas herramientas. También es digno destacar la implicación de la familia en la toma de decisiones importantes. O sea, había ciertos tipos de decisiones en los que se reunía toda la familia y se decidía pues cuál iba a ser el curso de acción. Por ejemplo, cuando su hermano Simón se decidió que trabajara como albañil en lugar de carpintero, que era como si dijéramos la profesión familiar, la que tuvo José, su padre, Jesús, Santiago, etcétera, eh, para también diversificar un poco los oficios para no encontrarse todos a la vez sin trabajo cuando el trabajo de carpintero escaseaba. O sea que tomaban ese tipo de decisiones en beneficio de toda la familia para siempre tener un flujo de ingresos constante. En una de estas reuniones que celebraba Jesús periódicamente, nombró oficialmente a su hermano Santiago, que tenía entonces 18 años, como el nuevo cabeza de familia. Y poco a poco empezó a preparar a sus hermanos mayores a medida que estos iban pues, creciendo para que
tomaran cada vez más responsabilidades del hogar familiar y él pudiera poco a poco pues ir aliviando sus cargas familiares con la mira puesta en su vida de predicación. Y siempre, siempre se encargó de que hubiera hermanos que se hicieran cargo del hogar de Nazaret. O sea, para él, su familia fue siempre lo primero, incluso cuando ya no vivía con ellos. También es de destacar el acompañamiento a sus hermanos durante la adolescencia. Todos recordamos la adolescencia como una época muy complicada de nuestra vida. Es una época de muchos cambios, de necesidad de ajustes. Y Jesús acompañó a cada uno de sus hermanos y hermanas durante ese lapso de tiempo y se encontró muy ocupado haciéndolo. O sea que para él también fue importante acompañar a sus hermanos en esta transición. También en su familia, pues hubo situaciones difíciles que tanto Jesús como su familia tuvo que afrontar. Además, fueron situaciones muy duras que no todas las familias lo pasan y ellos pues tuvieron que afrontarlas. Una era las dificultades económicas derivadas de la muerte de José, precisamente porque, bueno, tenían que hacerse cargo a través del trabajo de, bueno, de traer ingresos a la familia y, y claro, al principio eran pocos los que podían trabajar. Hasta que no empezaron todos a tener, los hijos varones, pues a tener edad de trabajar, pues no empezó la situación a mejorar. Durante todo este tiempo, Jesús demostró ser un administrador sabio y eficaz del patrimonio familiar. Vendieron las propiedades que fueron necesarias, incluso recordaréis que se tuvo que deshacer de su querida arpa, que era una de las pocas distracciones que tenía. O sea, hizo muchos sacrificios por su familia. Un golpe muy duro también fue la muerte de Amós, el más pequeño de los hermanos varones, que sumió a la familia en una gran tristeza. Pero Jesús fue el principal sostén de María y de los hermanos en estos momentos tan amargos. Y hay unas palabras que a mí me gustan mucho de cuando consolaba a María y le decía que la tristeza no nos lleva a ninguna parte. Todos hacemos lo que podemos y una sonrisa materna podría inspirarnos a hacer aún más. Día a día nos vemos fortalecidos en nuestra tarea por la esperanza de que vendrán tiempos mejores. Y esto era precisamente lo que transmitía a su familia, el optimismo, la esperanza, la ilusión de que algún día las cosas serían mejor. Y esta actitud fue lo que hizo que todos sus hermanos desarrollaran unos caracteres fuertes y nobles a pesar de la situación económica en la que se hallaban. O sea, eran realmente pobres. Y ahora me gustaría detenerme un poco en el caso de Judá, porque me parece un caso de éxito de cómo Jesús eh, ejerció de padre hermano. Judá, que era bueno, el hermano varón, bueno, que llegó a la edad adulta, el más joven de los hermanos varones de Jesús, fue siempre pues un chico muy impulsivo, muy reflexivo. Había heredado el empuje y la determinación de su madre, pero muy poco de la prudencia y la medida de su madre. Era de buena pasta, no era mala persona. No podía ser de mala pasta porque sus padres eran José y María, o sea, eso está claro. Pero aún así, su carácter le dio muchísimos problemas a Jesús. Hay un episodio que es también, bueno, muy ilustrativo, que es cuando Jesús llevó a Judá para la Pascua a Jerusalén y allí Judá tuvo un altercado con un soldado romano
que hizo que, bueno, que fuera a la prisión y bueno, se perdió la Pascua. Jesús, gracias a que intercedió por él, pues pudo sacar a Judá de la prisión. Y lo que siempre me ha llamado la atención es que hasta que no pasaron 3 semanas del incidente, Jesús no habló con Judá de lo ocurrido y tuvo una larga conversación con él. No le dijo nada a su familia, solo habló con Judá. Y después, el propio Judá, después de la conversación con Jesús, el propio Judá se lo contó a la familia, todo lo que había pasado, y no olvidó jamás la paciencia y la tolerancia que su padre hermano tuvo con él durante aquella penosa experiencia. O sea, aquí Jesús fue realmente un- un- una figura inspiradora para Judá. Incluso Santiago y José, los hermanos de Jesús, ante los problemas que causaba Judá, eran partidarios de echarlo de casa, pero Jesús jamás lo consintió. No solo eso, sino que les pidió que fueran pacientes. Les dijo que vuestros consejos sean sabios y vuestras vidas ejemplares para que vuestro hermano menor pueda conocer primero el mejor camino y luego se sienta obligado a seguir vuestros pasos por él. Para cuando Santiago se casó y su hermano José pasó a ser el cabeza de familia, la actitud de Judá ya había cambiado. O sea, realmente los matrimonios de sus hermanos mayores tuvieron una influencia muy beneficiosa en él. Cuando José, el hermano de Jesús, pasó a ser el cabeza de familia, Judá le dijo que, bueno, que podía contar con él para ayudar a mantener el hogar de Nazaret y nunca falló a su promesa. Y a pesar de la brecha que se creó entre Jesús y su familia durante sus años de predicación, debemos recordar que Judá estuvo presente en la crucifixión de Jesús con su madre y estuvo allí hasta el último suspiro. O sea que realmente vemos ahí cuál fue la trayectoria de Judá, de hijo problemático a dar un giro de 180 grados en su actitud. Y todo fue gracias a lo que hizo Jesús como padre hermano y nos debería pues servir de inspiración para todas las personas conflictivas que nos encontramos en el camino. Pero Jesús, además del ejemplo que dio como padre hermano, también dio algunas enseñanzas en concreto sobre cómo educar a los niños y cómo formar su carácter. Am, hay un, bueno, antes de extenderme con la conversación que tuvo con Juan Marcos, quería decir que siempre estuvo dispuesto en todo momento a aprender incluso del más humilde de los niños. O sea, Jesús tenía una actitud ante los niños bueno, de contar con ellos, de escucharles. Está la anécdota que nos cuentan en el documento 128 del tío Josué, cuando él estaba trabajando en el taller de carpintería de Nazaret y se acercaban los niños y le decían, tío José, cuéntanos un cuento. Y él dejaba lo que estaba haciendo y se ponía a contarles historias y los niños pues disfrutaban muchísimo y lo querían muchísimo por eso. O sea, era capaz de hacer lo que estuviera haciendo por muy importante que fuera para atender a los niños. Y hay esta frase que siempre me ha, me ha llamado mucho la atención cuando dice que el que haga daño a estos pequeños más vale que se eche una piedra al cuello y se tire al mar. Tal era el valor que le daba a los niños y a la importancia de la infancia en el recorrido vital de una persona. También nos dicen que era capaz de detenerse en mitad de un discurso para atender la petición de un niño. Esto ya cuando estaba en su vida de predicación. O sea, realmente para él era muy importante atender a los niños. Cuando muchas veces nosotros
les ignoramos o pensamos, bueno, son niños, hacen tonterías, dicen tonterías. Para Jesús no, para Jesús eran importantes. Y ahora sí, quiero dar algunas pinceladas sobre una parte de la vida de Jesús, que fue la conversación de Jesús con Juan Marcos. Recordaréis el miércoles de la Pascua, 2 días antes de morir, Jesús subió a la montaña eh, para tener momento de comulgar con el Padre y Juan Marcos insistió en acompañarle. Y justamente en aquellos momentos fue cuando Jesús tuvo la ocasión de decirle cosas que ayudaron a Juan Marcos a comprender mejor a sus padres. Eh, l- Jesús le dijo que, bueno, que sus padres le habían profesado afecto sincero y por eso no había recibido un amor excesivo que alterara eh, o exaltara de forma perjudicial el concepto de su propia importancia. Siempre hacen la comparación con un amigo de Juan Marcos bueno, que no tuvo la suerte de tener los padres que tuvo Juan Marcos. Eh, También le dijo que los padres inteligentes como los tuyos procuran que sus hijos no tengan que herir el amor ni faltar a la lealtad para desarrollar su independencia y disfrutar de una libertad estimulante cuando llegan a tu edad. O sea, que es importante que no sea un amor excesivo y dar raíces a los hijos, pero también alas. O sea, saber dejarlos ir cuando la ocasión lo requiere para que experimenten, para que vivan la vida por ellos mismos, no bajo la sombra o el ala de sus padres, ¿no? Porque dicen que cuando el amor se manifiesta en exceso en la experiencia de los padres mortales, es un rasgo peligroso y a veces semi-egoísta. Le dice a Juan Marcos que posee un carácter fuerte porque creció en una familia en la que prevalecía el amor y reinaba la sabiduría. Además, le dice que el niño, o sea, nos dice que el niño ha de obtener sus primeras impresiones sobre el universo de los cuidados de su madre y depende por completo de su padre terrenal para hacerse sus primeras ideas sobre el Padre Celestial. O sea, tanto el padre como la madre son referencias muy importantes, muy valiosas para los niños, para que luego ellos puedan entender a la familia celestial, para que puedan reconocer a Dios como su Padre celestial. Y además, toda la vida de un ser humano en el más allá se verá enormemente influida por lo que suceda durante los primeros años de su existencia. Muy bien, pues dicho esto, ya para terminar, vamos a, bueno, voy a hablar de dos citas que me parecen muy pertinentes y que yo creo que resumen muy bien lo que he querido transmitir en esta presentación. Ante la pregunta de cuál es la vida hogareña actual y se ayuda a criar niños y niñas equilibrados y de fuerte carácter, hay unas citas del documento 177 que me parecen interesantes de destacar. Dice, a pesar de que los padres del siglo XX poseen muchos conocimientos y mayores verdades para mejorar y ennoblecer la vida hogareña, sigue siendo cierto que muy pocas familias modernas son tan buenas para educar a niños y niñas como la de Jesús en Galilea y la de Juan Marcos en Judea. Por otra parte, la aceptación del Evangelio de Jesús traerá consigo una mejora inmediata de la vida en familia. El amor sabio de una familia y la entrega leal a la religión verdadera se potencian mutuamente. Una buena vida familiar realza la religión y la religión auténtica glorifica siempre a la familia. Esto en el hogar de Jesús lo vemos también muy claramente y es una valiosa referencia. Y luego en la siguiente cita nos dicen que, bueno, a pesar de que había muchas restricciones y muchas costumbres en los hogares judíos bueno, que no eran aconsejables y no tendrían sentido en la vida actual,
también existe sin duda más libertad espontánea y mucha más independencia personal hoy día. Pero esta libertad, la que se supone que tenemos ahora, no está refrendada por el amor, motivada por la lealtad, ni dirigida por la disciplina inteligente de la sabiduría. Y que cuando enseñamos al niño a rezar, Padre nuestro que estás en los cielos, recae sobre todos los padres terrenales la enorme responsabilidad de vivir y de organizar sus familias de forma que la palabra Padre quede dignamente atesorada en la mente y en el corazón de todos los niños que están creciendo. Y bueno, ya está aquí mi presentación. Como veo que nadie... Ah, Miguel, perdona. Perdona, Miguel. Adelante, puedes hablar. No, bueno, por el silencio que había, pues quería comentar de este último párrafo que has compartido con nosotros. Claro, en esa percepción del maestro como padre hermano es envidiable, es loable y sería precioso poderlo transmitir nosotros en nuestra familia. Pero, desgraciadamente, tal como va la sociedad actualmente, como está todo disgregado, los desastres familiares y todo esto, es muy complicado y difícil poder llegar a ese nivel y llevarle ese nivel de mensaje a los padres terrenales, hablando del ejemplo o orando un Padre Nuestro y que no solo los padres, sino que los hijos los sepan apreciar como ejemplo a seguir. Es que me lo estoy intentando imaginar en la vida real nuestra y bueno, me cuesta. Para mí es prácticamente imposible que esa cosa tan bonita que has compartido pueda llegar a ser realidad, salvo que no sea en familias que conocemos y amamos el libro, la revelación o cualquier otra religión que de verdad amen a Jesús y al Padre. Solo era por compartir un poquito. Gracias. Gracias, Miguel. ¿Realmente creéis que es necesario tener, bueno, a ver cómo lo digo, ser personas religiosas para educar a los hijos en valores? O no sé, es una cosa que me pregunto a veces. Porque sí que es cierto que hay familias que, bueno, que aparentemente, pues no, o sea, se confiesan, los padres se confiesan no creyentes y sin embargo, pues sus familias se ven buenas familias. Por darle un poquito de vidilla al debate o a esto. Es que tu pregunta es para mí muy mala de contestar, porque sí, vale, podemos tener valores como padres, vale, lo acepto, pero ¿hasta qué punto esos valores pueden llegar a formar hijos? Porque al fin y al cabo de eso se trata, lo que has compartido con nosotros, a formar hijos, lo pueden formar en valores, pero de valores a espiritualidad hay un paso para mí muy importante. Hay que, bueno, pues eso, los valores son importantísimos socialmente hablando, pero para llegar a la espiritualidad hay un paso muy grande, o sea, enorme, no puedo aportar nada más. Gracias, Miguel. Antes de darle paso a Luis Alfonso, Marinette comenta en el chat, dice, se me despierta la inquietud acerca de la última cita sobre conocer cómo hemos llegado a este punto. Es decir, libertad e independencia que se parece más a una esclavitud. Sí, como que decía en la cita que en el siglo XX pues sí que parece que hay más libertad e independencia, pero esto pues no está llevando a, a que haya más hogares parecidos a los que tuvo Jesús y Juan Marcos hace 2000 años, ¿no? Entonces, bueno, me parece una pregunta interesante porque, bueno, yo creo que todos podemos eh, responder, pues eso, lo que nos parece según lo que vemos hoy día, ¿no? Que es una situación aparentemente paradójica, pero que se da. O sea, que realmente hay libertad, pero parece que no se está utilizando correctamente, ¿no? Luis Alfonso, cuando quieras. Y yo creo que eso, lo que tú, digamos, estás
puntaditas que tú nos has dado sobre la importancia de la educación de los niños desde el punto de vista de la quinta revelación. Definitivamente es urgente empezar a hacerla visible. Es muchísimo lo que hay que aprender en eso. Y claro, pues los que de alguna forma pues sentimos que el libro de Durantia nos ha hecho un llamado a, pues por lo menos a experimentar todas estas enseñanzas, pues ya estamos en una edad, no, es curioso no encontrar lectores jóvenes. En el curso que estoy dando ahora hay un amigo, un estudiante centroamericano que tiene 28 años y encontró el libro durante a los 18 años. Y la verdad se nota tanto el impacto en su vida y la forma como esta mente joven percibe estas enseñanzas. Yo me imagino si esto eh, eh, empezáramos a proponernos un poco más la difusión desde el punto de vista práctico de estas enseñanzas del libro Durantia, aplicados a la educación de los niños, sería maravilloso. Creo que y ahí tenemos un buen trabajo para hacer. Yo tengo varias cositas que quisiera apuntar, Olga, antes de responder tu pregunta, y espero no expandirme mucho. Sobre esta exposición tan ordenada, este recorrido tan maravilloso que nos has presentado de las distintas fases de la época de Jesús, yo quiero como hacer énfasis, me llamaron mucho la atención estos aspectos ahora que te oía. Uno, como tú resaltabas la importancia de la obediencia, ¿no? Y el respeto por los padres, me parece que eso es fundamental, es una cosa que parece hoy en día como pasado de moda, pero trascendental. Es decir, si uno, claro, puede haber muchas razones por las cuales uno considere que Jesús desde muy joven vivió una vida tan absolutamente dedicada y sometida a cumplir la voluntad del Padre. Yo creo que ahí en esta etapa de los primeros 7 años, de los primeros 8 años, donde desarrolló esa obediencia y el respeto por sus padres, yo creo que eso le puede aportar muchísimo a una persona eh, eh, finalmente para después, con el nacimiento del Espíritu, empezar a seguir la guía del Espíritu y la voluntad del Padre. Yo confieso, y a mí no me da, pues obviamente, pues de alguna manera me da un poco de tristeza darme cuenta de esto, pero lo confieso, yo creo que a mí se me dificulta bastante seguir la guía divina y hacer la voluntad del Padre. Y me parece, pues claro, hay que esforzarse, hay que anhelarlo, hay que desearlo, pero y me pongo a ver hacia el pasado cómo fue esa etapa, esa etapa de educación, y mis padres fueron absolutamente amorosos, muy, muy, muy dedicados, consagrados, pero yo no, es decir, pienso que ese concepto de obediencia y de respeto a mí me cuesta trabajo, y posiblemente me hubiera causado un impacto mucho más grande en mi vida espiritual, pero ahí voy. Eh, Ahora, yo creo que otro punto en el que estaba pensando ahora, es decir, cómo si uno piensa en qué llevó a Jesús en su condición puramente humana, desde su condición puramente humana, que es la que pienso yo nos puede inspirar más como humanos, desde el punto de vista espiritual, qué llevó a Jesús finalmente a este ministerio de servicio, a esta vida totalmente entregada a hacer la voluntad del Padre, principalmente a través del amor al prójimo. Pues yo creo que ahí está, en este largo recorrido que tú nos has planteado de la vida de Jesús.
Pues es que desde la adolescencia estuvo totalmente entregado al servicio al otro. Eso que tú nos ponías de presente de Jesús, que hizo de la atención de su familia desde la época de adolescente su prioridad, eso ya le dice a uno muchísimo, ¿no? Cómo sabiendo uno que en la adolescencia tiene tanta dificultad y los adolescentes pasamos, cuando estuvimos en esa etapa, tantas dificultades y las que vemos ahora con los adolescentes, definitivamente es un hito que un adolescente casi que desde su preadolescencia, ¿no? De 12 años ya se veía en Jesús eso, hacer del cuidado, de la protección, de la formación de su familia la prioridad. Yo creo que eso tiene que marcar mucho la vida de una persona. Y finalmente lo que uno ve, esa etapa que uno ve del ministerio de la vida pública de Jesús, que es la que más, antes de conocer el libro Durantia, o para los que no estudian el libro Durantia, que no se conoce, yo creo que esa etapa del ministerio público, que sí, absolutamente maravillosa, maravillosa, impactante, pero es que eso es finalmente, yo no me imagino que eso hubiera sido, que eso hubiera llegado a ser si Jesús no se hubiera dedicado desde su edad temprana a- desde su adolescencia a vivir en función de servir a los otros, ¿no? Y de hecho, en lo que tú recalcabas ahora de Juan Marcos, de la enseñanza de Juan Marcos, hay un pasaje que tú citaste donde le dice Jesús a Juan Marcos, mm, la formación que tú recibiste en el hogar me garantiza que tú preservarás en el servicio al prójimo, que tú preservarás en el reino, que tú eres una persona confiable. ¿Cómo esa dedicación al prójimo desde la edad temprana vuelve a una persona, le forma un carácter absolutamente confiable en el ser humano, ¿no? En la bondad, en el amor al prójimo, en eso. Bueno, en fin, prometí que no me iba a extender más y paro ahí. Sobre el punto de la pregunta que tú haces de qué tan, si es necesario si es necesaria la religión, ser un religioso para garantizarle o darle una buena educación a los hijos. Yo pienso que, bueno, desde mi punto de vista puramente personal, que eso depende digamos, del concepto, del significado y del valor que tengamos de la religión, ¿no? Pienso que si es una religión basada principalmente en lo externo, en la búsqueda de Dios, en el credo, en el culto, en las formas, pues posiblemente eso termine alejando hoy en día a los niños de la religión y eso poco incida. Es posible que, bueno, también debo decir que es posible que eso influya porque curiosamente conozco el caso de muchos jóvenes, muchos niños que les encanta la solemnidad, que les encanta el culto, que les encanta la ceremonia y lo disfrutan. No sé qué tanto impacte eso en su vida de la experiencia de la religión como una experiencia espiritual. Eh, es posible que eso, algo de eso debe quedar para la buena vida del ser humano, pero yo pienso que un modelo de vida religioso como el que nos enseñó, como que el que vivió Jesús, que es donde está la grandeza del Maestro, totalmente dedicado, ¿no? Al amor al prójimo, primero al respeto, a la obediencia, ¿no? A aprender a seguir la voluntad, a cumplir la voluntad del Padre desde la época más temprana, seguido de una educación positiva, una educación para el bien, para el servicio. Yo creo que eso necesariamente termina glorificando tanto a la religión como a la familia de una manera enorme. Bueno, hasta aquí, muchas gracias. Ya me extendí mucho. Gracias, Luis Alfonso. Miguel. Sí, yo voy a ser bastante más breve. Eh,
Quería decir que para mí hay una esperanza muy, muy grande, muy, muy grande. ¿Cuál es la esperanza? Y o sea, no tiene nada que ver con política, nada. Para mí la esperanza es que, a pesar de que estoy en contra de la inteligencia artificial, por lo manipulable que puede ser, o por lo manipuladora que puede ser, yo pienso que las tecnologías del futuro, la ciencia y las tecnologías del futuro van encaminadas a darnos más tiempo de ocio, ya sea por pagas sociales, ya sea por ayudas. Va a haber una bolsa de paro, entre comillas, enorme, porque no podrán absorber las nuevas tecnologías toda la mano de obra, y eso tiene que implicar, a la larga, con mucho sufrimiento, tiene que implicar tiempo libre, y ese tiempo libre yo lo valoro como posibilidad de socializar, que las familias estén más tiempo con sus hijos, y eso tiene que implicar valores, y desde los valores a la espiritualidad hay un paso. Pero primero hay que entrar con los valores, la ética, la moral y todo lo que es el respeto a lo urbano y todo esto, ¿no? Y sí, yo tengo esa... Hace unos años yo, viendo esta sociedad, lo veía muy negro, muy pesimista, pero hoy en día, no sé si sí, es con la ayuda de la revelación, con la ayuda de lo que voy aprendiendo con el libro y con vosotros, me da esa esperanza positiva de que vamos por el camino correcto, con mucho sufrimiento, como nos enseña el libro, pero creo que vamos por el camino correcto para que un día las familias puedan socializar más y podamos ya hablar con más fuerza y con más seguridad y más entidad de lo que significan los valores, no solo teóricamente, sino además llevados a la práctica. Y de ahí, como he dicho antes, de ahí a la espiritualidad, un paso para el que lo quiera alcanzar. Solo quería eso. Gracias. Gracias, Miguel. Diego, Bueno, voy a comenzar con esto que acaba de comentar Miguel y luego desarrollo la idea en base a tu pregunta y la presentación. Miguel, esa esperanza como la ves tú de la inteligencia artificial y de lo que viene, realmente el camino no es tan recto y está lleno de muchísimos obstáculos, sobre todo pensando que va a permitir que la familia se vuelva a unir. No es tan así, porque fíjense cuál es la amenaza. La amenaza es que, como bien tú lo dices, la inteligencia artificial va a desplazar muchos puestos de trabajo y vamos a tener una masa de población muy grande ociosa, que hay, Yuval Harari lo denomina los inútiles, como una clase social abundante. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos con toda esa gente? Y bueno, dicen que va a haber un salario universal, ajá, ya tienen para sobrevivir, pues tienen que consumir los productos que hacen las máquinas y los robots, porque los robots hasta ahora no comen, nosotros sí. Y entonces el reto que viene es cómo lo mantenemos ocupado. ¿Y qué va a venir entonces? La realidad virtual. Entonces imagínate tú, si ahora nos quejamos porque todos en la mesa andan viendo un teléfono, cuando todos tengamos los lentes puestos viviendo una vida maravillosa, porque tú con esos lentes vas a vivir la vida que tú quieras y estar donde tú quieras. Entonces ese es un reto que nos va a seguir separando, nos va a seguir distanciando, así como hoy nos quejamos del teléfono. Entonces, pero ¿dónde viene el reto? Y ahí es donde vuelvo al punto de la presentación, y muchas gracias, Olga. A mí este tema de los niños y la educación me fascina porque tengo la experiencia de ser padre, tengo dos hijos adolescentes y realmente confieso que gracias a lo que he leído durante todos estos últimos años en el libro Urantia, me ha permitido intentar ser un buen padre, ¿no? Y ojalá cuando se hacen la Iglesia Católica y hace sus cursos prematrimoniales, ojalá pudiera insertarse todas estas enseñanzas, porque yo supongo que se salvaría mucho matrimonio. Y todo vemos, sí, muy importante, Jesús, 14 años, 12 años, primogénito, la responsabilidad, pero no podemos perder de vista que tuvo la base de los primeros 8 años, como él se lo dijo en su última charla, a la que hiciste referencia, a lo que hicieron sus padres, María y José. Esa es la base, ahí está la clave. La clave está que lo que hagamos nosotros como padres en esos primeros años, la dedicación que demos, y dentro, no hace falta, como preguntabas tú si necesitaba ser religioso, no, hemos visto casos, todos conocemos casos de gente que no a lo mejor es muy religiosa, pero ha dado buenos frutos en sus hijos, porque tiene unos valores éticos, una moral, unos valores básicos que parte de la regla básica, que es trata a los demás como quieres que te traten a ti. Eso es la regla básica. Y ellos lo han hecho en su vida y dieron unos buenos frutos. Por supuesto, si tuviésemos esta información adicional, pues, y entendiéramos que existe la voluntad del Padre, entendiéramos nuestro propósito en esta vida, pues viviríamos la vida de otra manera. Entonces, esos primeros años de la familia es clave. ¿Cuál es nuestra decisión? Y a la otra persona que comentaba en el chat que está preocupada por los valores, no, el llamado es a que nosotros como padres
tomemos la decisión de dedicar el tiempo suficiente para cumplir con nuestra labor. Y ahí vienen unas decisiones personales. Si yo dedico mi tiempo a trabajar, porque eso es lo que yo considero que es el deber ser, y a lo mejor usted me puede decir no, es que la sociedad nos está llevando a eso, pues en mi caso personal yo decidí tener un trabajo donde a lo mejor el ingreso no era mucho, pero lo que valoré era que tenía el tiempo de compartir con mis hijos cuando estaban pequeños en edad escolar. Y yo disfruté toda su edad escolar, participé en todas sus actividades, acompañé, pero fue una decisión consciente que tomé y no privilegié en ese momento a lo mejor acumular más dinero y hacer más cosas, porque pensaba que estaba haciendo mi mejor inversión en el tiempo de él. El punto cuando Olga nos dice que Jesús, por su entendimiento, por la condición que él tenía, ya comenzó a cuestionar las creencias de sus padres. Y el punto clave es cuando dice, él de una manera amorosa y sabia, pues supo equilibrarlo, no entró en rebeldía. Eso es lo que han vivido todas las generaciones con los adolescentes. Y eso es lo mismo yo hoy con mis hijos. Yo tengo a mi hijo mayor ya en la universidad que él se cuestiona si tiene que ir a la universidad, que si eso vale la pena ir para la universidad. Imagínate tú decirle a una generación que vino creada donde la universidad era lo que te abría el ascenso social, ahora a estos muchachos que están en un mundo donde si son youtubers o si hacen algo viral en una red social que conecta al mundo, que nosotros no tuvimos eso, ni imaginamos tener eso, ellos pueden hacerse billonarios. Ni siquiera millonarios, billonarios porque hay casos de éxito. Por supuesto, no son todos, pero ellos salen, tienen la expectativa de que ellos sí lo pueden lograr. Y eso entonces comienza a haber un conflicto porque era el equivalente a que cuestionaran los ritos y tradiciones de la población judía de esa época. Es lo que está ocurriendo. Pero él lo importante es que sabe, como ha sido creado en un ambiente de amor y de equilibrado y de que tratemos de tener armonía, bueno, él intenta encontrar su camino y hay una situación de respeto en la familia. Entonces, el mensaje es que debemos, y a la larga también debemos brindar el ejemplo. Cuando puso el ejemplo de Judá, Jesús lo que hizo fue esperar un tiempo le pidió a los hermanos que criticaban, den ustedes el ejemplo de lo que esperan que él sea. Y quizás es lo que nos toca como padres a nosotros, pues tratar de intentárselo mejor, porque eso no hay un manual para hacerlo. El libro nos revela algunas cosas, pero dedicar compromiso y amor por nuestros hijos y el fruto se dará. Eso no es un tiempo perdido, ¿no? Y hay esperanza, por supuesto, en el futuro y yo creo que las familias volverán al rol que les corresponde y van a seguir siendo la familia, sea ya dos hombres, dos mujeres, como sea, porque hay que adaptarnos a estos cambios, pero va a ser la esperanza de futuro que tenemos como sociedad. Eso es todo, gracias. Muchas gracias, Diego. Antes de darle la palabra a Tomás, Marinette ha puesto en el chat, un poco como en reflexión sobre su pregunta, que quizá en realidad no hay principios morales y espirituales sólidos y por lo tanto no se están dejando como legado a las generaciones nuevas, sean hijos, vecinos, etcétera. A esa falta de solidez se une el hecho de dar la libertad, entre comillas, de inventar principios basados en la autogratificación. Sí, esto es un problema también de nuestros tiempos. Yo quería comentar un poco al hilo de lo que hablábamos del tiempo y de que las nuevas tecnologías nos dan más tiempo. También es verdad que, bueno, que también hay que saber qué hacer con él, porque sí que es verdad que mucha gente tiene más tiempo, pero nos lo pasamos o viendo series en Netflix o haciendo cualquier cosa, o mirando las redes sociales, pero no nos fijamos en el que tenemos al lado ni bueno, ni hacemos caso a a los niños que también están con su TikTok o con sus distracciones de las redes sociales, ¿no? O sea que siempre, pues eso, hay que saber qué hacer con el tiempo, ¿no? Tomás, Bueno, es un galimatía, es histórico la evolución de la educación en moralidad, pedagogía social, familiar. Pero dense cuenta que ya los padres de Jesús estaban influenciados por el sistema, por los propios sistema institucional, espiritual. Entonces, dependemos de un sistema evolutivo, educativo, desde la autoridad oficial, en leyes, en educación, en religión. Y como era una familia, la de Jesús, una familia pobre, pues resulta que nosotros vivimos aún los rituales de la mortificación.
de esta pesadumbre de vivir la religión con pena, ¿no? Como algo casi abstracto, no real, no lo hacemos en cuerpo y alma. Esa es lo que está ocurriendo. Y bueno, como es tan extensísimo el tema, yo diría que también hay los problemas judiciales en la política que para nada ayudan al principio, puesto que aún en esta época estamos viendo que se quieren, literalmente los hijos son del Estado. Ah, hemos oído hace poco. O sea, yo creo que en esta etapa, de aquí a este caos institucional católico y también, como no, político, está colapsando, estamos en pleno caos y se necesita esa pedagogía, como bien ha dicho el compañero, pedagogía espiritual, de valores espirituales, con esa moralidad espiritual pacífica, de no frenar a prohibir, en la que el libro Urantia entra en un futuro poco a poco, como bien sabemos, muy pocos bucean por esta lectura y además es escondida nuevamente por los poderes fácticos, por las instituciones, lo esconden, no lo muestran, no le dan el valor que se merece, ni siquiera poquito, sino ahí se queda oculto y yo creo que es un problema puesto que es una revelación y claro, la gente obedece a la autoridad. Si la autoridad dice por aquí, todo el mundo va por aquí. Y esta es la gran verdad en educación, en filosofía, en política, puesto que el libro también nos ilustra muchísimo en política, política cósmica. Y bueno, pues vivimos a un sistema de sacrificio. ¿M? Aquí la educación trata del sacrificio, de- del sufrimiento, en vez de esta inteligencia emocional, de la ternura, del cariño. Y yo no soy padre, que sí que quiero serlo, lo apunto, pero bueno, pero aún no soy padre. Y pienso que nosotros, los avanzados en ese tipo de cultura, que acapara también el sistema judicial en el que es lento, evolutivo. ¿Por qué? ¿Por qué es lento? Porque tiene que haber la contraparte del bien y del mal. El contraste debe de existir. Pero damos cuenta que nos lleva a una etapa traumática. Estamos experimentando una etapa evolutiva de la civilización traumática. Y en fin, como es tan extensísimo, quería proyectar esa idea de que necesitamos esperar quizás, o sea, vislumbrar las ideas, los ideales. Han habido muy buenísimos aportes. Y entonces esperar quizás ver como una propia economía también contribuye a crear esos conflictos, esas manipulaciones y estas tensiones en hacer todo vale, en hacer a través de tremendas inyecciones, pues hay personas que dan la cara que no tienen esa moralidad definida de lo que es la verdad y el bien, pues hacen estragos. Estamos viendo esas tremendas catástrofes nacionales e internacionales, puesto que vemos lo que es capaz de hacer la economía. Mm, Apuntando todos estos pilares educativos en el que el mundo material se ve afectado por responsabilidad y, por supuesto, por culpa y ser víctimas de gente con pocos escrúpulos, diría yo, ¿no?
Y nada más, muchísimas gracias porque es que la educación de los niños, como bien has dicho, Olga, es sagrado. Es sagrado. Gobernar es sagrado, bien dice la lectura. Y los niños, que más les vale y lo que está pasando con los niños es tremendo. El tráfico de niños. Nosotros vivimos un caos. Nosotros vivimos una locura. La locura de Lucifer, que es otro tema que veremos más adelante, y la rebelión de Lucifer. Y eso son las secuelas de Estela, de falta de moralidad, de falta de autenticidad en relación con la verdad del espíritu de la verdad. Mm, Así que a esperar vale. que colapse el sistema, pienso yo, y muchísimas gracias, nada más. Gracias, Tomás. Miguel. Sí, breve. Vamos a ver. Eh, Primero, lo que estamos considerando aquí, y estamos hablando de los niños como protagonistas, va para 1000 años. Uno. Dos, lo que no podemos hacer es valorar la trayectoria en base del aquí y el ahora, en base de un periodo de 20, 30, 40, 50 años. No es así. Esos niños van a crecer, van a llegar a nuestras edades y se plantearán probablemente las mismas cosas que nos planteamos nosotros y criticarán a su vez a aquellos niños desubicados o tal y cual. Quiero decir que yo creo que hay que verlo con optimismo. Creo que hay que ver que nuestros hermanos mayores son más sabios que nosotros y ellos estoy seguro que lo ven positivo. Yo hace unos años, repito, lo veía negativo, pero ahora estoy convencido de que tal como va evolucionando la sociedad y el sistema, tenemos que llegar a tener una sociedad mucho más equilibrada, mucho más justa, mucho más equitativa, mucho más democrática. El consumo va a estar ahí siempre porque el consumo nos manipula, la falta de valores, la ausencia de valores siempre va a ser obstáculos que vamos a tener, pero poco a poco, porque ya nos dice el libro que nuestra evolución es muy lento y si de pronto apareciera que ahora uno con la varita mágica hiciera el milagro de querer cambiar la sociedad de hoy para mañana, esto sería un caos, o sea, nos lo dice la revelación. Con lo cual, vamos a ser positivos, vamos a seguir viendo, los niños crecerán, nuestros hijos serán como nosotros, se plantearán lo mismo, habrá debate, pero siempre con un plus de positivismo superior al que tenemos ahora. No podemos valorar, y estoy de acuerdo con tu trabajo que has hecho, Olga, que ahora nos planteemos esto, nos lo tenemos que plantear desde el aquí y ahora, desde el yo presente. Pero claro, es un teatro actual, no es un teatro que podemos plantear ni a futuro, ni siquiera basándonos y apoyándonos en el pasado, porque, bueno, porque no sé, es mi manera de entenderlo y ver que la filosofía de la vida va a ir progresando y creyendo en el Padre y creyendo en lo que estamos aprendiendo aquí, esto tiene que ir a mejor. No puede ser de otra manera. Gracias. Sí, gracias, Miguel. Yo sí que creo, a ver, yo lo que he procurado también al plantear esta presentación es centrarme en en lo que podemos hacer como padres y madres. O sea, ya no hablo de la sociedad, de la política, de la economía, no, hablo de nosotros como padres y como madres, cómo podemos, o bueno, incluso como todos hemos sido hijos, si no tenemos, pues un poco valorar cómo debe ser nuestra familia para que en ella se desarrollen caracteres pues fuertes, ¿no? Personas de un carácter equilibrado, personas buscadoras de la verdad, personas que sean, bueno, que tengan la meta de conocer al Padre. Y eso no hace falta tampoco tener en cuenta la sociedad, cómo está organizada, porque igual que había familias hace 2000 años, pues ahora también las hay. Lo que pasa es que, bueno, son familias obviamente diferentes, las costumbres son otras, ha cambiado muchas cosas, pero no deja de haber, bueno, la familia no deja de ser la familia por eso. Entonces, no sé, yo creo que tenemos, como decía Miguel, que enfocarnos a lo positivo, ¿no? A lo que se puede hacer. Yo como lectora del libro, o como madre, o como hija, como hermana, ¿no? ¿Cómo puedo hacer para, para llevar a cabo
pues esto, ¿no? Para tener una familia donde reina la armonía y hay pues gente, hay, sus miembros pues son eh, miembros valiosos de la sociedad, ¿no? Un pequeño inciso antes te pido permiso, Olga. Es que lo que Sí, tú acabas de comentar está bien, claro que sí que tenemos que plantearlo, lo ético, lo moral y lo espiritual desde el enfoque que lo hacemos, pero la repercusión a nivel urantiano, a nivel movimiento urantiano que va a tener a escala social, como tú acabas de nombrar y yo también he hecho referencia, no podemos pensar, ¿qué estamos? En un 0,00 lo que queramos poner ahí de influencia social para poder hablar y trasladar esto a nuestros hijos, nietos, bisnietos y siguientes generaciones. Quiero decir que sí, está bien que el planteamiento no lo hagamos como padres, cómo lo hacemos, cómo lo hemos hecho, cómo lo vamos a hacer. Bien, vale, es el debate actual, pero es que mi perspectiva va más allá, porque mi preocupación no es ahora. Yo mi pescadito ya lo tengo vendido, mi hija más o menos tal, a mí me preocupan los que vienen detrás. Y te pido perdón, te pido disculpas por no, haberme... no, para nada, gracias. Diego, Sí, respondiendo a tu pregunta, Olga, de qué podemos hacer, bueno, a mi manera de ver es prepararnos los que somos padres o los que van a ser padres a lo interno, de manera de poder pues, asimilar estas enseñanzas o entender cómo voy a decidir yo llevar mi vida y dar el ejemplo. Y en mi caso personal, pues ellos saben que yo soy lector del libro Urantia, ellos sí, les repito pasajes, les cuento historias del libro, se han criado en base a eso, pero no hemos llegado pues a un nivel de que leamos el libro en familia, ¿no? Sino que solamente yo les voy dando pinceladas e historias de lo que yo comento y lo que intento es darle el ejemplo. Ellos, cuando sean grandes, decidirán si siguen por ese camino o no lo siguen. Yo en eso sí pienso que yo soy de los que estoy en contra de que enseñemos a los niños. Yo recuerdo alguna vez en una reunión durante alguien dijo que si a los niños, yo estoy muy en contra con los niños pequeños comenzar así directamente a influenciarlos. No, no, ellos tienen que escoger su camino y lo mejor era que el ejemplo les permita a ellos por lo menos contemplar eso como una opción, porque digo, mira, ese libro o mi papá leía ese libro y mira, él tenía este comportamiento, él hacía esto. Ese libro debe tener una información importante y él, en algún momento ellos lo tomarán, ¿no? Y sí, como dice pues Miguel, pudiéramos mejorar la forma de difundir y en eso estamos, pero también el padre Miguel, para tu tranquilidad, porque todos por supuesto debemos ser optimistas, porque el que es padre es como un maestro, como alguien que enseña y nadie puede ir a la educación pesimista, ¿no? O sea, todo que es profesor o maestro, de por sí tiene que ser optimista porque si no, no sirve para ese plan. Pero lo que sí es decirte que el Padre obra de una manera incomprensible para nosotros y por lo menos hoy yo me doy cuenta que estas generaciones que están naciendo vienen con otra sensibilidad. Ya es un trato diferente hacia los animales, hacia la naturaleza, una cosa rara, o sea, pero tangible. Eso lo veo yo en los niños jóvenes, en los muchachos, que nacieron con eso, que a lo mejor nosotros no nos importaba eso en ese momento. Entonces, hay algo que debe ser parte del plan, que por supuesto nos lleva a ser optimistas, pero bueno, nos toca hacer nuestro trabajo mientras estemos aquí. Gracias. gracias, Diego. Marinette, Pues un poco en relación a lo que estaba comentando nuestro anterior amigo, porque por lo que veo en la sala, ya todos tenemos hijos grandes, o sea que ya vamos casi que para abuelos, si no somos ya, o son muchos abuelos. Entonces, pero cómo llevar este mensaje que nosotros tenemos, no desde la superioridad moral, porque pues esa no es la idea, pero sí desde la claridad que tenemos acerca de este mensaje que nos da la quinta revelación, cómo poder llevarlo más allá de nuestra familia, porque quizás nuestras familias ya están formadas. Entonces, este, no sé, a mí se me ha ocurrido en estos últimos días, no en este momento, que podamos nosotros organizar como pequeñas charlas, conferencias que podamos dar, no sé, en un salón, por ejemplo, como hace Mariano aquí en Madrid. Estamos hablando de Mariano, pero bueno, no está Mariano, pero estamos hablando bien de Mariano.
Él da, de vez en cuando organiza conferencias aquí en Madrid de diferentes temas y viene gente que no es lectora del libro. Entonces sería interesante, por ejemplo, es como un ejemplo, hacer ese tipo de cosas sin la necesidad de nombrar al libro Durantia, sino transmitiendo los principios que nosotros queremos transmitir y de esa forma que se vayan acercando personas que con toda seguridad debe haber muchas personas desorientadas por ahí debido a la información que reciben de tantas partes. Entonces, quizás ese sería una manera de nosotros poder como desahogar esta inquietud que tenemos de poder llegar a otras personas. Por supuesto, aparte de nuestra familia, que también es cierto que, como dice el libro, puede ser que la familia no sobreviva a la muerte. O sea, ¿qué significa eso? Que hay familias entre nosotros que no todos conocemos el libro de Durantia. Es más, puede haber familias en donde hay personas creyentes y otros miembros de la familia que son ateos y ese tipo de cosas. Entonces, pero sí tenemos todos, sé que tenemos esa inquietud de poder transmitir esta claridad de conceptos que tenemos y eh, pues esa se me ocurre que sería una de las formas. Se me ha ocurrido, como dije días antes, ¿Qué? y estoy madurando esa idea. ¿Qué quieres? Entonces, Bernardo, tienes el micrófono abierto. Ya está, silenciado. Entonces, pues eso era más o menos lo que quería aportar. Gracias. Gracias, Marinette, por tu aportación. Eduardo, Yo quería plantear un punto de vista un poco diferente a lo que se ha dicho en este minuto, en el sentido de la importancia increíble que tuvo para el Maestro Jesús vivir esa vida como hermano, como hijo, como padre hermano, en la cual no solo a nosotros nos dejó una enseñanza de cómo hacerlo con nuestros hijos, sino que él también a través de sus múltiples, sus 7 otorgamientos, como Melquisedec, como soberano del sistema, y finalmente como humano, eh, yo creo que él se está poniendo en el otro lado del mostrador. O sea, nosotros eh, fuimos alumnos, después fuimos profesores, fuimos hijos, ahora somos padres, algunos abuelos. Y eso de ponerse al otro lado del mostrador comprende cosas que no se comprenden estando solo a un lado. Y esa es la idea de los auto-otorgamientos y esta parte de la vida de Jesús, tan desconocida, antes de que leyésemos el libro Urantia, la famosa vida oculta de Jesús cuando era hijo y hermano y qué sé yo, es impresionantemente importante para que Él, como soberano del sistema, nos comprenda a nosotros lo difícil que es poder educar y mantener a un hijo, orientarlo, etcétera, etcétera. O sea, eso le sirvió al Maestro Jesús, a Miguel de Nevadón, como enseñanza para él de cómo somos nosotros y las dificultades que tenemos en llevar adelante una familia. Solamente eso quería manifestar. Me parece muy interesante todo lo que se ha dicho ahora. Muchas gracias. gracias, Eduardo. Como ya estamos llegando al final del tiempo, Santi va a ser el último que intervendrá. Adelante, Santi. Buenas tardes, gracias por la presentación y las aportaciones. Yo quería hacer pues una observación absolutamente personal y bajo mi punto de vista. Mm, Se ha preguntado si había diferencias o si personas no creyentes podían enseñar en valores. Yo pienso que los valores son universales y que en realidad son buenos y necesarios. Y el esfuerzo que tenemos que hacer es precisamente ese, en, en enseñar y en educar en valores. Y el tinte de religiosidad o de espiritualidad es el que ha de poner luego cada persona. Pero eso requiere una madurez y una aceptación personal. Recordamos que
la posibilidad de ser creyentes es una decisión personal. Entonces, y en el tipo de sociedad que tenemos, que es tan refractaria a todo lo que tiene que ver con lo espiritual, pues, bueno, pues por la herencia de la Iglesia Católica en nuestro caso, o la musulmana en otros casos, o por la que sea, yo creo que empezar desde aportando la visión espiritual, creo que es un error. Creo que es más práctico y más operativamente más interesante educar en valores en general y dar la posibilidad a que el tinte espiritual, el tinte religioso, lo adopte la persona por su propia decisión cuando tenga la madurez suficiente para, para poder decidirlo. Bravo, Santi, de acuerdo Muy contigo. bien. Pues lo siento porque ya no va a haber más intervenciones. Ya hemos llegado al final. Han sido unas intervenciones muy interesantes, de verdad. Os lo agradezco mucho, vuestras aportaciones, vuestra colaboración. Así que un abrazo a todos y que sigáis pasando buen fin de semana. Hasta pronto.